pública, dominaban todavía los banqueros, los medios de comunicación, los políticos entreguistas. Fíjense, en 10 años 7 presidentes, los 3 gobiernos hasta ese entonces, todos habían sido derrocados, presidentes huyendo en helicóptero, en aviones. Era un país realmente destrozado. Entonces, parafraseando a Benjamín Carrillo, nuestro lema de campaña fue volver a tener patria. En estos 6 años hemos recuperado esa patria. Ha vuelto en educación, salud, vialidad, dignidad, justicia, soberanía. Y el lema ha sido: la patria ya es de todos. Pero podemos volver al pasado. Podemos desandar todo lo andado si nos dejamos engañar de los mismos de siempre. Mira el discurso de Lasso. Lo que quiere es el neoliberalismo, que fue lo que produjo la crisis bancaria, destrozó a todo el país menos a los banqueros. Y nos quieren volver al pasado. Gutiérrez, etcétera. Entonces, por eso, el mensaje es consolidar este proceso. Y lo hemos sintetizado en esa frase: patria para siempre. Ya recuperamos la patria, ya la patria es de todos. Ahora sí, el 17 de febrero consolidar este proceso y tener patria para siempre. Y usted siempre ha resaltado en estos últimos días que más que los logros o los avances en diferentes áreas económicas, de vialidad social, es que los ecuatorianos han recuperado también la autoestima y la esperanza. Yo veo un cambio fundamental en el país, en todos los niveles. Verá los resultados del 17 de febrero. Anote cuándo se lo digo, a la 1:30 de la mañana del viernes 25 de enero. Verá el fracaso rotundo que tendrán los populistas, los tirapiedras, etcétera. Porque ya la gente no se va a impresionar. Mire todo lo que está haciendo Álvaro Noboa, máquinas de coser, y verá cuántos votos va a sacar. Y la izquierda tirapiedra también, ¿eh? Y el PCP, ¿qué es el PCP? El PRE y todo eso, verán, ¿no? Entonces eso demuestra un cambio y un avance en la cultura democrática del país muy importante, que es un aspecto del cambio que ha tenido el pueblo ecuatoriano, de esa desesperanza a la esperanza, de esa desconfianza a recuperar la confianza en nosotros mismos, la fe. Lo que parecía imposible, tener buenos carreteros, saben que es posible. Entonces hay un cambio de actitud sumamente importante. Yo veo mucha energía positiva, mucha esperanza, y con eso nada es imposible. ¿Qué país usted espera dejar, presidente, candidato, economista Rafael Correa, después de 4 años, cuando usted ha mencionado en una entrevista pasada que quizás o seguramente no volverá a optar por una opción política? ¿Qué país espera dejar usted? No es que quizás no voy a optar por ninguna otra posición política, al menos dentro del país, y en lo posible me retiraré de la vida pública. Pero yo lo dije en la asunción al mando en enero 15 del 2007. O sea, aspiro a un país sin opulencia, pero sin miseria. Una patria feliz, una patria de todas y de todos. 4 años más es muy poco para lograrlo. 10 años es muy poco. Los procesos más rápidos y exitosos de desarrollo, normalmente en dictaduras, han sido de 25 o 30 años. Pero al menos esperamos dejar al país orientado en forma irreversible hacia esa superación de la pobreza, y muy avanzado en esa superación como lo hemos hecho hasta ahora. Por primera vez en la historia, la pobreza extrema por ingresos es de un dígito, en 9%. La encontramos, creo que en 19%, en menos de la mitad de lo que la encontramos. Entonces estamos avanzando y rápido, pero de todos modos 4 años es poco para superar totalmente la pobreza. Al menos dejar al país orientado irreversiblemente en la ruta hacia el progreso y el buen vivir. ¿Y quién aspira que garantice que todo lo que se ha avanzado no se vaya al traste? Bueno, eso es consolidar la nueva institucionalidad del Estado, ese Estado burgués donde todo estaba para ayudar a los poderosos. Evadían impuestos, nadie sancionaba. La ley se la aplicaban a los del poncho, empezando por los medios de comunicación que se querían por encima de la ley. ¿Cuáles son los atentados a la libertad de expresión? Que ahora se le aplica la ley también a los periodistas y a los medios de comunicación. En un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. Pero si usted enjuicia por difamador a un arquitecto, no pasa nada. Enjuicia por difamador a un economista, no pasa nada. Enjuicia por difamador a un periodista, atentado a la libertad de expresión. Entonces, esa institucionalidad, ese Estado ya no burgués, representando unos pocos, sino un Estado popular representando a todas y a todos, con instituciones claras en función de nuestra nueva Constitución, para darle supremacía al ser humano sobre el capital, para garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Es lo que garantiza que este proceso es irreversible. Pero esa institucionalidad todavía está en construcción. Economista, cambiando del tema deportivo drásticamente, en el país existe una conciencia que ha crecido últimamente sobre lo que es la protección animal. ¿Hay alguna propuesta de
en su caso, para la próxima? Bueno, trataremos con mucho respeto a la oposición política. Una ley. No, pero es verdad, es un tema de ley de protección. La ley no se la aplica. Maltratar a un animal es contravención, se puede ir preso, pero no se aplica la ley. Entonces muchas veces el problema no es falta de ley, es la falta de la aplicación de esa ley. O sea, que tenemos que ser mucho más estrictos. Eso es lo que hemos querido hacer, pero en un país que vivía sin ley, sin autoridad, que ahora haya autoridad legítima, democrática, y se aplique la ley, autoritarismo, dictadura. Ya existe la ley. Usted se puede ir preso por no alimentar a su perro, por maltratar a su perro, pero no se la aplica. Ahora hay muchas contradicciones también, y los que supuestamente defienden el espíritu de Montecristi se han convertido en espiritistas, ¿no? Que se opusieron a la consulta. La Constitución da derecho a la naturaleza, defiende la vida, y estos tipos estuvieron a favor de las corridas de toro y matar el toro como espectáculo. ¿Quién entiende esas cosas? Entonces, eso es parte del cuidado animal también. Sí, para concluir esta entrevista y agradeciéndole la deferencia para con la Agencia Pública de Noticias, el compañero Luis Padilla va a tener la última pregunta. Tan corto fue, bueno. No, si quiere seguimos. Pero si podemos, seguimos. nos vamos. Sí. Insisto, aquí Caldepata de continuar trabajando. Pero ya los señores de seguridad, ¿no? No, sigue, si tienen más preguntas no hay problema. Sí, muchas gracias. Entonces, Luis. Muchas gracias, porque hay muchas. ¿Qué opina de la propuesta de otros candidatos de bajar impuestos? ¿Es posible? ¿Es deseable? Digamos, ¿es deseable un país que no recibe esos ingresos que, por cierto, han ido aumentando hasta los 11.000 millones? Es que en el Campeonato Mundial de Caretucos hay que pelear el vicecampeonato, porque el campeonato nadie se lo quita a nuestra clase política. Es impresionante. Quieren bajarse impuestos para los ricos, para ellos. El impuesto a la salida de Ibiza, ¿quién ha pagado ese impuesto? Ni saben los ciudadanos lo que significa, porque no lo pagan. Lo pagan las empresas, los bancos que especulan con capitales, metiendo y sacando capitales del país. Es un impuesto estabilizador para proteger la dolarización y se quieren bajar esos impuestos y dicen que son los ciudadanos los que los pagan. Es mentira. Y si fuera verdad, sería terrible. Yo escuchaba a Lazo la otra vez decir, y si paga 5% de impuesto a salida de capitales, que los insumos, los bienes intermedios, los equipos, los bienes para producción no pagan, ¿ya? Pero suponiendo que pagaran, el ejemplo que daba Lazo, si pagan 5% por salida de capital, ese 5% se lo trasladan al consumidor. No sabe lo que está diciendo. Está reconociendo que es un monopolio, porque solo un monopolio puede transferir el impuesto al consumidor. Claro. ¿Ya? Una empresa competitiva no puede transferir el impuesto al consumidor. Y el corolario de política para él, la conclusión de política, dado esto, es que entonces hay que eliminar el impuesto. O sea, si este fuera consejero matrimonial, estamos fritos. Porque como hay divorcio, su brillante conclusión es eliminar el matrimonio. No, es capacitar a los novios, a ayudarlos, a apoyarlos, ¿verdad? Entonces, si hay poder de mercado y están traspasando el impuesto a los consumidores, hay que controlar ese poder de mercado, no es que hay que eliminar el impuesto. Entonces son tonterías que están hablando, que darse, que no se van a dar, para eso quieren quitarse en la Asamblea, porque saben que la tienen perdida a nivel presidencial, pero quieren quitarse en la Asamblea para reformar las leyes. Usted sabe que para eliminar tributos hay que reformar leyes, ¿no? De darse esto, son 2.000 millones que se quieren bajar, y las carreteras, los hospitales, de esos 2.000 millones, 400 millones y más, 21%, es para los municipios, el agua potable, el alcantarillado, y nos quieren hacer creer que Ecuador es un país de altos impuestos. Nos están viendo en Europa, no por streaming. Sí. Pregunten cuánto es el IVA, pues, en Europa. Si en España es 21%, sí. En Dinamarca 25%, acá es 12%, el IVA más bajo de la región. Solo nos gana Paraguay con 10%. De ahí sigue Ecuador, de ahí Perú tiene 18%, Argentina tiene 21%. Y nos vienen con el cuento de que hay altos impuestos. No se dejen comer al cuento. Esta gente lo que quiere es ahorrarse plata para ellos, para los ricos, para los banqueros. Y con eso sacrificar los libros de nuestros hijos, las carreteras, las hidroeléctricas, las escuelas. No se dejen engatusar, señores pelucones, a pagar impuestos. Como ya no pueden evadir, porque saben que con nosotros no se juega, quieren eliminar. No caigamos en esa trampa. Esa gente está utilizando a los pobres para ahorrarse plata a ellos, los ricos. Y en cualquier país civilizado, los ricos tienen que pagar impuestos y con nosotros seguirán pagando impuestos. ¿Y usted percibe que los ciudadanos han cambiado la forma de pensar sobre los impuestos? Yo sí creo, claro. ¿Sí? Si no tuvieran algo más de respaldo, pero vaya a ver las encuestas. Vaya a ver las encuestas. Nadie les hace caso porque saben que es pura demagogia y que están protegiendo sus intereses, no los intereses de la clase media, los pobres, de la gran mayoría.
Es inevitable hacer referencia al candidato Lasso porque parece que tiene algún tipo también de fijación y últimamente lo está invitando o lo está retando a usted a un debate, ¿no? Él, el candidato de este movimiento, le ofrece a los ciudadanos como propuesta de campaña dejar atrás el miedo y la prepotencia. Serán sus miedos y su prepotencia, ¿no? Yo no soy prepotente y no veo miedo en el país, miedo a caer en el pasado, miedo a esta gente que venga con otro feriado bancario. Y sobre el debate tengo dos problemas. Si debato con el segundo, tendría que debatir con no sabe, no contesta, ¿ya? Si debato con el tercero, tendría que debatir con nulo más blanco. Tendría que debatir en el cuarto lugar con el señor Lasso. ¿Y por qué con él y no con los otros 7? Y el segundo problema de debatir con el señor Lasso es que me va a ganar el debate, porque es tan aburrido que me va a quedar dormido por en medio de debate. Tengo un problema. Sin embargo, si ya la segunda vuelta y hay segunda vuelta, debatiré con este señor. Ya es decisión del pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasaría con Rafael Correa en el supuesto caso de que no gane estas elecciones? Bueno, me iría con la conciencia muy tranquila, con pena de que no haya continuidad en este proceso político, pero con la conciencia muy tranquila de haber hecho lo que he podido por mejorar a mi país. Me iría con mucha tranquilidad a la vida privada, donde siempre fui muy feliz. ¿Qué se le viene a la mente cuando pasamos así rápidamente por los grupos internacionales a los que ahora pertenecemos como país? Al ALBA, CELAC, UNASUR y probablemente Mercosur en un futuro después de un análisis. ¿Cuáles son los logros económicos de ingresar a estos bloques? Bueno, no solo son instancias económicas, también son supuesto, instancias sí. políticas. El ALBA, eso es lo que no se da cuenta muchas veces el pueblo ecuatoriano, se coordinan mucho las políticas y es el 30% de los votos de la OEA. Entonces, separados no hacemos nada en OEA, ni en las Naciones Unidas. Ya en conjunto, el ALBA solamente es 30% de los votos de la OEA. Esto era con Honduras, tal vez un poco menos ahora sin Honduras, ¿no? Después del golpe de Estado allá. En cuanto a UNASUR, se trata de políticas de defensa en conjunto, no solo se trata de relaciones económicas, de obras, se trata de políticas, esto es sumamente importante. Sin embargo, sí es cierto una cosa, CELAC, por ejemplo, CELAC no es cuestiones de obras, ni mucho menos, es una instancia de procesamiento de conflictos y decisiones de política de la región, que incluso, en nuestro criterio, debería reemplazar en el mediano término a la OEA, porque la OEA siempre tiene el peso gravitante de Estados Unidos, junto a Canadá, que no tienen nada que ver con la realidad latinoamericana. Entonces no sirve, desde el punto de vista latinoamericano, como centro de procesamiento de conflictos, políticas regionales, porque siempre está en función de los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, sí es cierto que debemos simplificar un poco los procesos integracionistas. Mercosur y CAN, por ejemplo, deberían converger hacia UNASUR. En consideración del tiempo, señor economista Correa... ¿Pero por qué si recién es 1:45 de la mañana? Bueno, le queremos dejar con un mensaje final. O una última pregunta. Recientemente se hizo público un documento en el que consta que Diario El Universo le dio una bonificación especial al señor Emilio Palacio de $328.000 por su renuncia, entre comillas. Su abogado en el juicio contra el Universo, Allen Berbera, nos dijo a la agencia Andes que eso era una prueba de que Palacio fue un títere utilizado para insultarlo. ¿Usted concuerda con esa opinión? Totalmente. Ese es el pago al sicario de Tinta por su agenciosa colaboración, insultando, denigrando al presidente, un tipejo que no tiene nada que perder, pero utilizado. Él fue un tonto útil, ¿no? Utilizado por gente verdaderamente mala que existe en Diario El Universo. Pero en todo caso, esto es escandaloso. El Universo, usted sabe que acabamos de elevar el salario básico a los periodistas profesionales, equiparándolo al de un maestro con título, $817. Y está despidiendo, porque tenía ahí profesionales que le pagaba el mínimo. Dice que no le puede pagar más. Y a este tipejo le da $328.000. Incluso ahí le están robando a los trabajadores, porque usted sabe que en nuestro país se distribuyen utilidades y esto afecta utilidades. Ahí usted ve la calaña de medios que tenemos, la doble moral de estos medios, la corruptela, la deshonestidad y los sicarios de tinta que existen en ciertos medios de comunicación. Y es paradójico porque un medio que se jacta de defender la libertad de expresión, justamente los periodistas del diario algunos periodistas conversaron con nosotros y pedían la reserva de sus nombres, pero hay mucho malestar al interior de la redacción. Pero no se engañe, es que se inventó la imprenta. La libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Entonces, que se expresen esos compañeros en público. Los votan enseguida. Si los amenazaron, ahí tenemos grabaciones que nos pasaron, que nunca publicamos porque fueron hechas sin autorización, pero donde, por ejemplo, esta señora Guadalupe, ¿cómo se llama? Mantilla, Acuaviva,
amenazaba a sus trabajadores. Si ustedes son simpatizantes del socialismo del siglo XXI, lo son.